El liberalismo libertario de Javier Milei no solo recibe críticas radicales desde la izquierda, sino también en España desde la derecha. Veámoslo. Que las críticas a Javier Milei vengan desde la izquierda es algo bastante esperable porque el propio Javier Milei critica con vehemencia a la izquierda como uno de sus mayores enemigos. Menos esperable, o al menos menos esperable para algunos, es que las críticas a Javier Milei provengan desde el ámbito de la derecha. Y es que Javier Milei considera a la derecha, a todo lo que no es izquierda, como su aliada potencial. Sin embargo, muchos somos conscientes de que dentro de la derecha, la mayoría de posiciones políticas no solo no son aliadas del liberalismo libertario, sino también sus enemigas ideológicas. Y es que los principios morales e ideológicos que propugna Milei dentro del liberalismo libertario constituyen una afrenta radical a otras filosofías políticas alternativas que no priorizan la libertad individual sobre otras consideraciones, sino que están dispuestas a subyugar la libertad individual para alcanzar otros objetivos. Y gran parte de la derecha, al igual que la izquierda, tiene otros objetivos ideológicos muy distintos de la libertad individual, como pueda ser el orden, la trascendencia histórica de un ente nacional, el respeto a la tradición, la cohesión social dentro del grupo, etc. Y claro, entre todos aquellos derechistas que prioricen alguno de estos valores por encima de la libertad individual, las ideas de Javier Milei serán radicalmente incompatibles con su visión política. Y esto es lo que ha sucedido esta semana en España desde las tribunas de opinión de uno de los principales, si no el principal, periódico tradicional de la derecha española, el ABC. Y es que con alguna salvedad, los columnistas del ABC se han conjurado esta semana para atacar al unísono a Javier Milei. Veamos algunos ejemplos de esto. Comencemos con un artículo de Ignacio Camacho, antiguo director del ABC. Guerras culturales, derrotas electorales. Vayamos directamente al último párrafo, que es donde aparecen las críticas a Milei. Figuras como Milei pueden enardecer a sectores ya convencidos para quienes su altisonante bizarría dialéctica actúa como un factor de autoconfirmación y desahogo, pero su éxito procede de la desesperación de una sociedad destruida como es la Argentina, donde sus medidas de choque han levantado algunas cifras macroeconómicas hundidas en la catástrofe peronista. El discurso anarcoliberal chirría frente al consenso estructural europeo, levantado sobre el capitalismo compasivo y el estado de bienestar cuyos fundamentos han dejado de pertenecer exclusivamente a la socialdemocracia. Agitar ese u otros espantajos similares solo sirve para desplazar al centro derecha del consenso ecléctico donde se asienta su fortaleza estratégica. Por cada voto ya asegurado que atornilla, se moviliza en sentido contrario dos indecisos espantados ante el ruido de la motosierra. El fragor de las guerras culturales conduce a derrotas electorales recibidas con cara de sorpresa. Por traducir al román paladino lo que está afirmando aquí Ignacio Camacho, que el centro derecha español, el PP, no se acerque demasiado a Milei y no emule a Milei, porque Milei y el discurso de Milei en España movilizan a la izquierda. Y si el objetivo del centro derecha es ganar las elecciones y gobernar, entonces tiene que adoptar un discurso compatible con el consenso socialdemócrata europeo, donde se acepta un cierto capitalismo combinado con un hiperestado de bienestar. Por tanto, nada de guerras culturales, nada de intentar persuadir a la población de que otros valores y otro modelo de sociedad es posible, sino más bien abrazar el statu quo político, cultural e ideológico para maximizar las probabilidades de conquistar el poder. Y cuidado, a diferencia de los otros artículos que comentaremos a continuación, este diagnóstico de Ignacio Camacho no me parece desacertado. Por desgracia, creo que el PP tiene más opciones de llegar al poder si no se acerca demasiado a Milei y si no adopta el discurso de Milei, que si hace lo contrario, porque en efecto la mayor parte de la sociedad española es una sociedad embuida de socialdemocracia y de estatismo, y salvo en momentos de crisis muy profunda donde hay dudas ideológicas existenciales, es poco probable que la mayoría de ciudadanos abracen modelos políticos y económicos alternativos a los existentes por muy persuasivo que intente ser un político.
Ahora bien, esto solo pone de manifiesto una vez más que la política no es una batalla ideológica por tratar de promover aquellas ideas y aquellas políticas que los candidatos a políticos consideran mejores para la sociedad. La política es una batalla por conquistar el poder. Y lo que está diciendo Ignacio Camacho es que, aunque haya gente en el PP que considere que Milei tiene razón y que el ideario de Milei es el correcto, tiene que renunciar a él para conquistar el poder. Una apreciación que, por cierto, es bastante interesante cuando la ponemos en relación con las críticas vertidas por otro articulista del ABC, Pedro García Cuartango. Pedro García Cuartango fue jefe de opinión y posteriormente director del diario El Mundo, pero ahora está colaborando con ABC, y también ha criticado a Javier Milei en otro artículo. Milei y el dragón. Dicen las crónicas que Javier Milei suscitó una mezcla de fervor y emoción durante su intervención en el Casino de Madrid. Milei no deja indiferente a nadie, de suerte que sus detractores y sus seguidores se dividen casi por igual en Argentina. Aquí los medios de comunicación han incidido en su carácter provocador y sus estridencias. Hitler escribió en el Mein Kampf que un gran teórico resulta rara vez un gran caudillo. Este es uno de los rasgos más destacados del presidente argentino, que ofrece soluciones fáciles para resolver problemas complejos. Es llamativo que García Cuartango diga esto cuando Milei desde un primer momento ya señaló que la salida de los problemas de Argentina, la superación de los problemas de Argentina, no sería en absoluto sencilla y requeriría de muchos sacrificios. Es más, son muchos los liberales dentro de Argentina que, con razón o sin ella, no voy a entrar ahora en esa cuestión, critican a Milei por no haber dolarizado ya la economía, por no haber cerrado ya el Banco Central, por no haber levantado ya el cepo cambiario, por no haber bajado de manera muy drástica los impuestos, etc. Todos estos mensajes son promesas de Javier Milei, pero promesas que él mismo señaló que no podría aplicar de manera inmediata, sino que iría trabajando progresivamente para que se pudieran llevar a cabo. Veremos si finalmente en el futuro termina siendo así. Pero desde luego Javier Milei ni prometió soluciones mágicas instantáneas, ni desde luego se ha puesto a tomar medidas a lo loco sin tener en cuenta el contexto político, económico y social de la Argentina. De hecho, sigamos leyendo para comprobar la contradicción en la que incurre Cuartango. Veremos cómo funciona la liberalización de la economía que ha prometido. En cualquier caso, y según The Economist, siempre riguroso, Milei ha equilibrado el déficit fiscal, ha reducido la inflación y ha fortalecido la moneda, aunque la desigualdad y la pobreza han crecido. Vamos a ver, o ha logrado todo esto con soluciones sencillas, en cuyo caso es extraño que nadie las haya aplicado hasta el momento, o quizás que las soluciones que está aplicando no son tan sencillas y de momento, al menos en algunas materias, están funcionando. Ralph Dahrendorf señala que el populismo siempre va acompañado de la demagogia. El diccionario de la Real Academia define el término como práctica política consistente en ganarse con halagos el fervor popular. Milei dice lo que sus partidarios quieren escuchar, y lo hace con un estilo directo y provocador que entusiasma a sus bases. Esto es bastante llamativo, porque recordemos que Ignacio Camacho en el artículo anterior nos decía que el PP no se tenía que acercar al discurso de Milei porque era un discurso muy impopular. Y aquí García Cuartango nos está diciendo que Milei es populista porque le dice a sus bases lo que esas bases quieren escuchar. Entonces, una de dos, o el mensaje de Milei es impopular o el mensaje de Milei es popular, pero no las dos cosas a la vez. ¿Y acaso cabría intentar lograr una cuadratura del círculo señalando que lo que es impopular en España es popular en la Argentina? Que el discurso de Milei no arraiga en el contexto español, pero sí arraiga en el contexto argentino. Pero lo que desconocería este argumento es que el discurso de Milei no arraigaba en absoluto en Argentina, muchísimo menos incluso que en España, hace cosa de 5 o 6 años. Que fue precisamente la batalla cultural que dio Milei, y no solo Milei, pero sí principalmente Milei, el que ha conseguido que una mayoría de la población hoy reclame más libertad, que es justamente lo que promete Milei. Pero no es que Milei se haya encontrado con un clima liberal libertario mayoritario, o al menos bastante amplio dentro de la Argentina, y esté dándole a ese público lo que ese público reclama sin tener en cuenta el contexto en el que se producen esas reclamaciones. Al contrario, Milei ha estado años y años trabajando desde muy diversos ámbitos, incluidos los medios de comunicación, para persuadir a gran parte de la ciudadanía argentina de que el camino correcto a seguir, con sus baches, con sus obstáculos, con sus complejidades,
es justamente el que ahora Milei, como político, como presidente de la Argentina, está tratando, o eso dice al menos, de aplicar. Pero sigamos. La principal característica del populismo es su afán por establecer una división entre el pueblo, entendido como un ente puro e ideal, y las élites, que siempre son corruptas y egoístas. El líder, por no decir el caudillo, es quien encarna y personifica los intereses del pueblo frente a esas élites corrompidas. Milei intenta conectar con los argentinos prescindiendo del Parlamento y las instituciones. Nuevamente, esta me parece una crítica genérica de García Cuartango a Milei sin conocer la realidad de la política argentina. ¿Cómo que Milei pretende prescindir del Parlamento y de las instituciones? Si lleva 6 meses negociando con la Cámara de Representantes y con el Senado para tratar de aprobar su primera ley en 6 meses, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Por qué en 6 meses Milei todavía no ha conseguido aprobar ninguna ley? ¿Porque busca prescindir del Parlamento o porque se está sometiendo a él? A pesar de la caricatura que muchos quieren hacer de Milei, como una especie de dictador que se está cargando las instituciones argentinas, de momento al menos, ya veremos en el futuro, como con cualquier político, pero de momento al menos Milei está respetando escrupulosamente la institucionalidad argentina. Y por tanto este tipo de críticas solo ponen de manifiesto un desconocimiento de la figura de Milei y de la realidad política argentina. El populismo se ha expandido en Europa desde la brutal crisis de 2008 y ha triunfado en Argentina, que era un país arrasado y expoliado por el peronismo. Dicho con otras palabras, solo medra en la insatisfacción. Sin este caldo de cultivo no existiría. Quienes han votado a Milei pensaron que poco o nada podían perder tras el desastre de los Kirchner y Fernández. Aquí García Cuartango sí tiene un punto de razón, y es que, como ya he señalado antes, la inmensa mayoría de ciudadanos solo está dispuesta a cuestionarse el statu quo político y económico existente cuando éste fracasa de manera estrepitosa. Cuando el statu quo existente da más o menos ciertos resultados, aunque sean resultados mediocres, la mayoría de la población abraza ese statu quo, porque los seres humanos tenemos un sesgo favorable hacia el statu quo, sea este el que sea. Pero imagino que García Cuartango no pretenderá defender que cualquier statu quo es positivo, que el régimen político y económico existente en cualquier momento y en cualquier lugar es un buen régimen político y económico y que por tanto hay que criticar a aquellos que pretenden reemplazarlo o mejorarlo por otro. Porque esto nos llevaría, por ejemplo, a defender el esclavismo cuando esta institución estaba vigente. Y claro, si lo que pretende argumentar García Cuartango, en línea con lo que exponía Ignacio Camacho, es que el statu quo español y europeo es el mejor statu quo posible e imaginable, una cierta economía de mercado con un estado de bienestar hipertrofiado, pues entonces lo que tendrá que hacer es ofrecer argumentos y razones por los cuales ese statu quo que casualmente le ha tocado vivir a García Cuartango es el mejor de los posibles. Y de la misma manera, Milei lleva años proporcionando argumentos, correctos o incorrectos, pero en cualquier caso entrando en el debate público, exponiendo por qué ese statu quo no es el adecuado y por qué él pretende superar ese statu quo. Pero oponerte al statu quo existente no te convierte per se en populista, sino, repito, los antiesclavistas del siglo XIX serían populistas. Más, todo líder populista tiene un componente mesiánico. Milei se ha presentado como elegido por el destino para salvar a Argentina de la destrucción, pero eso requiere la abolición del orden existente y la liquidación de las clases dominantes. Su retórica recuerda mucho a la dialéctica amigo-enemigo de Carl Smith. Primero, no sé qué entiende García Cuartango por abolición del orden existente. Si se refiere a cambiar radicalmente, a superar el statu quo existente, pues sí, es bastante obvio que Milei quiere cambiar radicalmente el statu quo político y económico argentino. No lo ha ocultado nunca. Pero, de nuevo, creo que no se puede criticar a un líder político simplemente por querer cambiar el statu quo. Descalificar a quien vaya en contra del statu quo como populista, insisto, repito una vez más, sería lo mismo que descalificar a los antiesclavistas del siglo XIX como populistas por ir en contra del esclavismo. Habrá que criticar la dirección, el modelo, la alternativa que ese líder proponga. Y habrá modelos alternativos que sí sean populistas, pero no todos por necesidad han de serlo. Y si García Cuartango cree que el modelo de sociedad que ofrece Javier Milei encaja con el populismo, que lo argumente, pero que no diga meramente que quiere abolir el statu quo existente.
Y de nuevo, tampoco sé qué entiende García Cuartango por liquidación de las clases dominantes. Si se refiere a eliminar todos los privilegios que políticos y empresarios tienen dentro de la Argentina para enriquecerse parasitando a los ciudadanos en forma de protecciones y en forma de transferencias de ingresos, pues entonces claro que Milei quiere abolir esos privilegios de la clase dominante. Claro que quiere liquidar ese parasitismo propio de la clase gobernante argentina. Ahora, si García Cuartango está sugiriendo algún tipo de liquidación física de las clases gobernantes argentinas, eso ya sería un desbarre completo. Y por último, me parece cuando menos llamativo que García Cuartango reniegue de la división básica de la política, como es la división entre amigo o enemigo. Nos podrá gustar más o menos la política. A mí la política me desagrada profundamente, entre otras cosas, porque es cierto que la esencia de la política es la división amigo-enemigo. La política consiste en gran medida en crear conflictos artificiales para, a partir de esos conflictos artificiales, conquistar el poder. Pero es que eso es la política, o al menos la política sin romanticismos. Solo hay que ver la división política básica de una sociedad, los partidos políticos. ¿Por qué los llamamos partidos políticos? Porque son organizaciones de parte, partidistas, es decir, que representan a una parte de la sociedad que tiene un conjunto de intereses, de proyectos, de ideas que se consideran irreductibles a los intereses, a las ideas, a los proyectos de otra parte de la sociedad. Y por eso la lucha entre partidos políticos es una lucha de suma cero. Si gobierno yo, no gobiernas tú. Si la división básica de la política no fuera amigo-enemigo, tendríamos un partido único. Que tener un partido único tampoco significa que no haya una división entre amigos y enemigos, pero como poco tendríamos un partido único donde estarían perfecta y armónicamente representados todos los intereses de la sociedad. Eso no es así, ni además resultaría demasiado esperanzador que fuera así. Por tanto, negar la división básica de la política entre amigo y enemigo, entre rivales políticos, entre si gobierno yo, no gobiernas tú, o para que no gobiernes tú he de gobernar yo, pues es de nuevo un ejercicio de ingenuidad como forma de atacar a Javier Milei. El jurista alemán, Carl Schmitt, defendía la primacía de la voluntad del líder e incluso sostenía que era fuente de ley. No sé si Milei es un estudioso de la historia, pero su forma de gobernar se parece mucho a la de Cromwell, el caudillo que cortó la cabeza al rey y entró al caballo en el Parlamento. ¿Cómo que Javier Milei considera que su voluntad es ley? Si Javier Milei considerara que su voluntad es ley, no llevaría 6 meses sin aprobar una sola ley. Si su voluntad fuera ley, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no estaría atascada, esperemos que se apruebe finalmente esta semana, pero no estaría atascada, no llevaría 6 meses atascada en el Parlamento argentino. Precisamente porque su voluntad es ley, y ojalá no lo sea, porque no ha de concentrar tamaño poder, pero precisamente porque su voluntad no es ley, precisamente porque Javier Milei está respetando los pesos y contrapesos del marco institucional argentino, de momento todavía no ha aprobado ningún texto legal. ¿Qué sentido tiene acusar a Javier Milei de ser un caudillo que está convirtiendo su voluntad en ley cuando, repito, no ha conseguido aprobar todavía ni una sola ley porque la oposición, que es mayoritaria en el Congreso, se lo impide? Y para terminar, el símbolo más poderoso de su poder, del poder de Milei, es la motosierra con la que aparecía en sus mítines, que evoca la espada con la que San Jorge mató al dragón. Lo que no sabemos es si Milei matará al dragón o el fuego que sale de la boca del monstruo acabará con él. Este último párrafo nos muestra nuevamente que García Cuartango no se está enterando realmente de cuál es el objetivo y de cuáles son las ideas de Milei. La motosierra no es el símbolo del poder de Milei, es el símbolo de la renuncia al poder político, porque la motosierra supone recortar el gasto público, supone desarmar, desarticular el Estado argentino. Y Milei, como presidente, tiene poder en la medida en que el Estado argentino tenga poder. Si el Estado argentino renuncia a ese poder, motosierra, Javier Milei tiene menos poder. Javier Milei está devolviendo poder a la sociedad. Que a algunos les parecerá mejor que ese poder lo tenga el Estado que otros individuos dentro de la sociedad. Es otro debate, pero desde luego Milei no está acaparando más poder. La motosierra no es el símbolo de su poder, es el símbolo de su antipoder, de la autocontención del poder estatal, de la devolución de ese poder que acapara el Estado a los ciudadanos. Sigamos con otro artículo del ABC, en este caso de Diego Garrocho, actual jefe de opinión del ABC. ¿Por qué Milei no es liberal? Javier Milei no es un político liberal por un hecho muy simple.
Cualquier populismo, en su agresividad divisiva, es contrario a los principios que inspiraron el liberalismo. Ya empezamos con una petición de principios. Diego Garrocho dice que Javier Milei no es liberal porque Javier Milei es populista y los populismos no son liberales. Dejando de lado el debate de si puede existir un populismo liberal o no, lo que está claro es que, de momento, Diego Garrocho no ha demostrado que Javier Milei sea populista, y si no ha demostrado una de las premisas, no puede saltar a la conclusión. Pero bueno, en gran medida esto es lo que Diego Garrocho pretende hacer en el resto del artículo. Sigamos. Es obvio que existe una disputa teórica sobre los límites y los matices que se deben exigir para considerar a alguien liberal, pero de cuantas definiciones se han dado, creo que ninguna es tan bella ni tan certera como la que formulara Ortega en La rebelión de las masas. El liberalismo es la suprema generosidad, es el derecho que la mayoría otorga a la minoría y es, por lo tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún con el enemigo débil. Bueno, he de decir que según como interpretemos esta definición, el respeto estructural y sistemático de la mayoría sobre la minoría, siendo la mayor de las minorías posibles el individuo, si la interpretamos en este sentido, la definición de liberalismo no me parece errónea. Sin embargo, claro, si interpretamos esta definición como que liberal es aquel que mantiene buenas formas con el resto de la población, casi como si liberalismo fuera sinónimo de educación, pues entonces, más allá de que la educación sea deseable, y ya he dicho que las formas es una de las partes que no me gustan de Javier Milei, pero más allá de que la educación sea deseable ya no en políticos sino en ciudadanos, desde luego la falta de educación o la falta de civismo que no implique el ejercicio de la violencia sobre terceros no es una condición sine qua non para ser liberal. Y esto, me temo, es lo que pretende argumentar Garrocho en el resto del artículo. La convivencia liberal con el enemigo o con el adversario político no es un ingrediente optativo ni la consecuencia de ninguna caridad cívica. La alianza germinal que la tradición liberal tuvo con el empirismo anglosajón acuñó un respeto indeleble con aquellas ideas que compiten con las propias. ¿Qué significa respeto indeleble con las ideas ajenas? Que no se ha de poder criticar, incluso con absoluta dureza e incluso con mala educación, las ideas ajenas. No, lo que significa desde un punto de vista liberal respetar las ideas ajenas es permitir que éstas florezcan, que éstas coexistan pacíficamente en sociedad. Es decir, que no se va a aplicar ningún tipo de censura contra las ideas ajenas por el hecho de que no sean las propias o incluso por el hecho de que nos repugnen profundamente. La libertad ideológica y de conciencia requiere que los demás puedan pensar y puedan decir lo que consideren pertinente, aun cuando esas ideas sean equivocadas o aun cuando esas ideas sean peligrosas. Pero lo que no se puede exigir a un liberal es que no critique esas ideas que son o que pueden ser equivocadas o peligrosas, incluso que las critique con mucha dureza, no solo de fondo, sino también de forma. De hecho, si la libertad es un valor prioritario, que no absoluto para los liberales, es precisamente por un ejercicio de prudencia epistémica. Al no existir ningún mecanismo religioso o filosófico que nos pueda brindar certezas absolutas, el liberalismo cultivó un sano escepticismo que promovió el que ideas opuestas puedan competir en la esfera pública. La tolerancia, concebida desde Locke hasta Popper, no es una cuestión de cortesía, sino una concesión prudente en la que nos obligamos a respetar la opinión de quien piensa distinto por el mero hecho de que ser liberal es también confesar que podemos estar equivocados. Competir en la esfera pública significa meramente no prohibir esas ideas opuestas, no tener que asumir como potencialmente correctas esas ideas opuestas. Porque sí, claro que el liberalismo practica la prudencia epistémica, pero entre la prudencia epistémica y el relativismo epistemológico existe un abismo. Una cosa es intentar ser siempre consciente de que puedes estar equivocado, de que todas tus ideas han de estar sometidas a revisión continua, y otra cosa muy distinta es que pensemos que no podemos saber nada y que por tanto todas las personas tienen algo de razón. ¿Uno puede considerar el nazismo o el estalinismo una aberración ideológica y política? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Significa que si atacamos con dureza, incluso insultando al nazismo y al estalinismo, estamos siendo poco liberales? Pues obviamente no. Ahora bien, si prohibiéramos que se editara el Mein Kampf o las obras de Stalin, por supuesto que ahí, al utilizar la violencia contra ideas ajenas que nos parecen detestables, estaríamos siendo poco liberales. Pero una cosa es el ejercicio de la coacción estatal o de la coacción política en la esfera pública
y otra muy distinta que debamos entrar en la esfera pública diciendo que no podemos saber nada y que tampoco nos vamos a pelear con otras ideas porque a lo mejor ellas tienen la razón y las nuestras no, y por tanto es mejor dejarlo en tablas. Un político liberal jamás faltaría al respeto a las opciones antagonistas y nunca quebraría la solemne ritualidad de la democracia ni de sus instituciones. La motosierra de Milei, su discurso confrontativo o la persistente descalificación de quien piensa de manera diferente a él desacreditan su condición liberal, por más que el presidente argentino insista a gritos en la conveniencia de bajar impuestos. A ver, como mucho podrás decir que Milei es un liberal maleducado. Pero en tanto en cuanto Milei no está defendiendo en ningún momento emplear las instituciones del Estado para perseguir a aquellos que piensan distinto a él, o para pasar de la confrontación intelectual e ideológica a la persecución política, a la limitación de los derechos del otro por el mero hecho de pensar distinto a ti, no podrás afirmar que Milei está incurriendo en ningún comportamiento que quepa reputar de antiliberal. Que será un político liberal cuyas formas te gusten más o te gusten menos, pero estamos hablando de las formas de su política liberal, porque en el fondo de su política liberal no ha adoptado ninguna decisión que atente contra nada de lo que estás diciendo arriba. Ninguna de las decisiones de Javier Milei impide, limita la libertad de terceros para que expresen sus opiniones en la esfera pública. Y eso es lo sustancial del liberalismo. El respeto al proyecto de vida del prójimo, como dice Milei, pero el respeto en la esfera pública, en la esfera de lo político, no en la esfera privada. En la esfera privada tú podrás opinar sobre el proyecto de vida del prójimo lo que te parezca. Podrás opinar que el proyecto de vida del prójimo es una calamidad. Incluso podrás debatir en la esfera pública sobre la conveniencia o la inconveniencia de ciertos proyectos de vida del prójimo. Lo que no podrás hacer como liberal es debatir en la esfera pública sobre la conveniencia de reprimir violentamente los proyectos de vida del prójimo. Eso sí son ideas genuinamente antiliberales. Y por tanto, para negarle la condición de liberal a Milei, tendrás que explicitar, y no lo has hecho en todo el artículo, medidas adoptadas en la esfera pública, en la esfera política, que atenten contra la libertad individual de alguien. Sigamos. La libertad es algo lo suficientemente serio como para confiársela a mejores capitanes, y por estricto respeto a la etimología clásica del término, la liberalidad nunca podrá desconectarse de la generosidad civil y económica. Hay, de hecho, muchas páginas de insignes liberales como John Locke, Adam Smith o John Stuart Mill que servirían para impugnar el desprecio absoluto con el que Javier Milei habla de la justicia social. Ya que parece que tiramos de la falacia de autoridad, sigamos con la falacia de autoridad. Uno de los principales críticos de la idea de justicia social es Friedrich Hayek. De hecho, la mayoría de las críticas que formula Javier Milei contra la justicia social vienen de los escritos de Friedrich Hayek, concretamente del segundo tomo de su libro Derecho, Legislación y Libertad, el espejismo de la justicia social. ¿Le va a negar Diego Garrocho la condición de liberal a Friedrich Hayek? Una cosa es que pretenda defender que la justicia social puede tener cabida dentro del pensamiento liberal. Desde mi punto de vista, no, pero es otro debate. Ahora, expulsar del liberalismo a quienes critican la justicia social como hiperlegitimidad del Estado para atentar contra la libertad personal y contra los derechos de propiedad existentes con el objetivo de redistribuir los ingresos y la riqueza y ajustarla a un patrón distributivo de las clases políticas dirigentes o de las masas democráticas, pues hombre, pretender que aquel que critica eso es antiliberal es terminar vaciando de contenido el liberalismo. La seducción que los populismos latinoamericanos ejercieron sobre la izquierda sirvió para debilitar gran parte de la arquitectura institucional de nuestra democracia. Lo lamentable es que ahora haya una parte de la derecha dispuesta a arrojarse por el mismo precipicio agarrándose a una bandera de signo contrario. Lo mismo es una corriente política que pretende eliminar el Estado de Derecho para concentrar todo el poder del Estado, todo el poder incrementado del Estado en las manos de un caudillo, de un tirano, eso, que son los populismos de izquierda latinoamericanos, que Javier Milei, que lo que dice que pretende, ya veremos si es así, pero al menos lo que dice que pretende es limitar al máximo el poder del Estado, respetando el Estado de Derecho y la separación de poderes, pero limitando al máximo el poder del Estado para que los ciudadanos tengan más autonomía dentro de la sociedad civil. Oye, hermanos gemelos, separados al nacer. Con críticas tan fundamentadas no me extraña que la derecha española sea un completo erial ideológico.
Y terminamos con el cuarto articulista de ABC, que también esta semana ha cargado frontalmente contra Javier Milei. En este caso, a alguien de derechas, pero que desde luego no pretende pasar por liberal. Juan Manuel de Prada. ¡Muera la libertad de Milei! ¡Carajo! Vayamos a la segunda parte del artículo, que es donde está la crítica sustantiva. A Milei y Ayuso los une una exaltación frenética y carajosa de la libertad, que ambos invocan con insistencia maniática, pero esta invocación de la libertad como ideal absoluto, sin incluir un ¿para qué?, libertad para que cada uno pueda perseguir su proyecto de vida, el que sea, respetando al mismo tiempo los proyectos de vida del prójimo, sean estos los que sean. Esta invocación de la libertad como ideal absoluto, sin incluir un para qué, es un puro flatus vocis, asquerosamente ambiguo, además de una bobada filosófica, pues la libertad, como nos enseña el argentino Leonardo Castellani, no es propiamente un movimiento, sino un poder moverse solamente, y en el moverse lo que importa es el hacia dónde, repito, hacia donde cada uno quiera, siempre que no impida con su movimiento que otros se muevan hacia donde ellos quieran. En efecto, es la dirección del movimiento lo que lo hace bueno o malo. Es el objeto de la libertad lo que hace de ella uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Aquí hay un problema de base, y es que Juan Manuel de Prada puede pensar que ciertos usos de la libertad de una persona son usos que son degradantes, o malos, o inconvenientes para esa persona. La cuestión es si Juan Manuel de Prada tiene alguna legitimidad para ejercer la coacción contra esa persona por el hecho de que Juan Manuel de Prada considere que el uso que esa persona está haciendo de su libertad es un uso inadecuado. Y cuidado, no estoy comprando el argumento relativista, en el que casi incurre Garrocho, de que todos los proyectos de vida son buenos o son respetables y no merecen ser sometidos a ninguna crítica. No. Lo que estoy diciendo es que por la prudencia epistémica, aquí sí, que reivindicaba Garrocho, no debemos utilizar la coacción por mucho que creamos que esas otras personas se están equivocando. Una cosa es que creamos que otras personas se están equivocando, incluso que critiquemos a esas otras personas por estar equivocándose, que intentemos que modifiquen su rumbo por pensar que es un mal rumbo, y otra muy distinta, que legitimemos socialmente el uso de la coacción para que ciertos grupos humanos, ciertas personas con autoridad, puedan marcarle a un individuo cómo ese individuo ha de vivir su vida. Pero en la libertad que invoca Milei, como lamentablemente en la que invoca Ayuso, no se menciona nunca el hacia dónde. Repito una vez más, el hacia dónde es hacia donde cada persona quiera ir, punto. Sino que es una libertad concebida como poder absoluto de autodeterminarse, la pura soberanía de la individualidad, entendida como mera voluntad subjetiva. Mera voluntad subjetiva para construir tu proyecto de vida, para vivir tu vida como consideres mejor vivir tu vida, y no para vivir la vida que otros quieren que vivas. Milei y Ayuso invocan, en definitiva, la hórrida libertad del querer hegeliana. La libertad del querer y la libertad del hacer. No solo volición, sino hacer lo que uno quiere hacer siempre y cuando, y este es el núcleo de la libertad, respete simétricamente ese mismo derecho de otros. Libertad del querer hegeliana que no discierne entre lo bueno y lo malo, sino que se guía por el puro deseo personal. Ayuso lo especificó en cierta ocasión de manera muy gráfica, defendiendo que las menores pudieran abortar porque no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado, y defendiendo a la vez la objeción de conciencia de los médicos que no quieran perpetrar abortos. Meter aquí la polémica del aborto es hacer trampas, y es hacer trampas porque el concepto de libertad que defiende Milei no es incompatible con oponerse al aborto. De hecho, el propio Milei se opone al aborto. No estoy diciendo que haya que oponerse al aborto, digo que es un tema bastante más complejo. ¿Por qué? Porque en el caso del aborto, el proyecto de vida de una persona, de la mujer embarazada, atenta potencialmente contra el derecho de otra persona, el nasciturus. Entonces, claro que desde un punto de vista liberal, que entiende la libertad como la defensa de cada individuo para autodeterminarse, si lo queremos decir así, cabe criticar el aborto, porque ese aborto puede estar, de hecho, anulando a otra persona y, por tanto, la capacidad de esa otra persona para autodeterminarse. Si el mejor ejemplo que ha encontrado de Prada para criticar la noción de libertad de Milei es el aborto, entonces es que no va muy sobrado de ejemplos. Probablemente tenga otros, y debería haber escogido otros que sean más adecuados. Por ejemplo, la libertad o no de una persona para consumir drogas. Ahí sí tendríamos una colisión entre la visión de Prada, que obviamente estará en contra del consumo de drogas y de que la ley permita la producción y el consumo de drogas, con la visión liberal, que diría cada persona es libre de consumir o no consumir aquellas sustancias que crea que debe consumir, lo cual no significa que debamos considerar que consumir ciertas sustancias es bueno.
puede ser malo, pero es que la libertad también consiste en poder tomar malas decisiones siempre que con tus malas decisiones no perjudiques, no dañes a terceros. Esta libertad como puro zurriburri de deseos personales, sin determinación de la naturaleza moral del objeto, es lo que defienden Milei y Ayuso. Para ellos no hay bien ni mal que pueda determinarse racionalmente. Puede haber bien y mal que pueda determinarse racionalmente y, sin embargo, prevalecer el derecho sobre la noción de bien. De hecho, esta es una de las ideas clave de John Rawls, un filósofo socialdemócrata, pero que tiene ciertas buenas ideas que pueden conectar con el ideario liberal. Y según Rawls, el derecho tiene prioridad sobre el bien. Nuestras nociones de bien y de mal pueden expresarse dentro de la infraestructura de justicia, hasta el punto de que esa infraestructura de justicia ha de permitir que florezcan distintas nociones de bien y de mal que puedan confrontar entre sí. Por lo que el gobernante debe asegurar que cada quisque pueda hacer lo que le pete, sin enjuiciar la naturaleza moral de los actos para no ejercer violencia sobre la libertad individual. No es que no haya que enjuiciar los actos, es que por mucho que se enjuicien los actos y se considere que una persona está obrando mal, si ese obrar mal no implica generación de daño sobre terceros, no implica vulnerar el derecho a la libertad individual de otros, entonces una persona tiene incluso derecho a obrar mal. O expresado de otra manera, el resto de personas no tienen derecho a ejercer la coacción sobre aquel individuo al que diagnostican que está obrando mal. Frente a esta lamentable libertad sin hacia dónde que postulan Milei y Ayuso, fábrica insomne y estajanovista de socialistas, hay que volver a predicar la libertad cebartina y castellaniana, que es un estado de obediencia. El hombre, escribía el gran maestro argentino, se liberta de la corrupción de la carne obedeciendo a la razón, se liberta de la materia sujetándose al perfil diamantino de una forma, se liberta de lo efímero atándose a un estilo, de lo caprichoso adaptándose a los usos, se liberta de su infecundidad solitaria obedeciendo a la vida, y de su misma vida caduca y mortal se liberta, a veces, perdiéndola en obediencia a aquel que dijo «yo soy la vida». Esa es la libertad y la vida hermosa en la que creemos, y así podemos exclamar exultantes «muera la libertad de Milei, carajo». Bueno, en este último párrafo de Prada únicamente está diciendo que una vida conificado, una vida que en última instancia merecerá ser vivida, es una vida en la que sometemos nuestros instintos más primarios a la obediencia a un ente superior, por ejemplo al Dios de la Iglesia Católica. Y el liberalismo no va en contra necesariamente de esto. El liberalismo, por supuesto, es compatible con que el proyecto de vida de una persona consista en tener fe religiosa y en seguir los mandamientos propios de esa fe religiosa. Es decir, el liberalismo es compatible con que una persona se convierta en obediente de una institución, de unas ideas o de otras personas. Con lo que no es compatible el liberalismo es con que nos impongan a todos coactivamente esa obediencia. Es decir, el liberalismo no es compatible con una suerte o desgracia de teocracia religiosa. Si de Prada cree que la vida que merece ser vivida, la libertad que merece ser disfrutada, es aquella que tiende hacia lo bueno, y que lo bueno es lo que marca la religión católica, pues que entregue su vida al proyecto de hacer proselitismo para la salvación de las almas. El liberalismo nada le reprochará al respecto porque el liberalismo defenderá el marco institucional que permitirá a de Prada sacrificar su vida a ese propósito. Ahora, lo que sí rechazará el liberalismo es que el señor de Prada pueda imponer coactivamente a todos los ciudadanos su proyecto de vida, la fe religiosa católica que considera que es buena, al igual que también rechazará que los ateos u otros movimientos religiosos impidan que el señor de Prada viva su fe católica y haga proselitismo de su fe católica. Sea como fuere, es muy interesante darse cuenta de cómo la derecha tradicional española, desde el centro centrado al tradicionalismo católico, están nerviosos con la emergencia de una ideología contraria a la izquierda, no sé si calificarla de derechas, pero desde luego contraria a la izquierda, que también rivaliza con su hegemonía ideológica dentro de ese movimiento antiizquierdista que muchas veces es la derecha. Y esa ideología, ese conjunto de ideas alternativo, es el liberalismo libertario que hoy por hoy encarna políticamente Javier Milei. Y por eso, como suele decir Javier Milei, no solo la izquierda está nerviosa. En España, tan o más nerviosos que la izquierda, lo está la derecha.